Hola a todas y a todos. Terminamos ya el tema hablando de los centros de acogida. Pensemos que dependiendo de las circunstancias de la persona o personas con las que vayamos a intervenir, es posible que su situación sea tan extrema que precise de una unidad de convivencia que le pueda acoger de forma urgente. Y ahí encontramos a los centros de acogida residencial, con los que se pretende acoger de forma temporal a estas personas con necesidades urgentes. Así que son dos las características principales de estos recursos. Por un lado, se trata de una intervención de urgencia. Y por otro lado, la acogida es temporal, habitualmente hasta que se normalice el problema o se encuentren otros recursos. En esta lección, en este vídeo, nos centraremos en los centros de acogida dirigidos a diferentes colectivos específicos. Los hay dirigidos a mujeres, a menores y a personas drogodependientes. Veamos. Comenzamos hablando de las casas de acogida de mujeres. Estos recursos ofrecen a mujeres que sufren violencia familiar y que no disponen de recursos suficientes acogida. Por lo tanto, no solo es importante el alojamiento que se le ofrece a estas mujeres. Estas casas de acogida ofrecen protección lejos del núcleo de violencia familiar, además de cubrir otras necesidades como el apoyo psicológico y emocional de las mujeres. Existen diferentes tipologías de casas de acogida para mujeres. Las más habituales que vamos a ver aquí son casas de acogidas urgente y que, como su propio nombre indica, acoge a mujeres con o sin hijos que se encuentran en una situación grave. El tiempo de estancia de estas casas de acogida urgente suelen estar entre los 15 días y un mes. Otra tipología son las conocidas como casas de acogida. Estas casas de acogida amplían el tiempo de estancia de las mujeres, habitualmente entre 3 y 6 meses, aunque se puede prolongar. Hay además casas de acogida para madres jóvenes y dirigidas a chicas embarazadas que se encuentran en situación de riesgo. Y también hay casas de acogidas para mujeres migrantes que no disponen de redes de apoyo suficientes. Hablamos ahora de los centros de protección y acogidas para menores. Acceden a ellos chicos y chicas en desamparo y, dependiendo de la atención que se les ofrece, vamos a diferenciar entre dos tipos de centros. Por un lado, centros de acogida inmediata para menores en una situación de protección grave y centros de acogida para lo que se conoce como MENAs, es decir, menores extranjeros no acompañados, en los que se pretende ofrecer un ambiente seguro en donde se cubran las necesidades básicas de estos jóvenes no acompañados. También hemos dicho que hay centros para personas drogodependientes. En estos centros se ofrece fundamentalmente una intervención tanto sanitaria como terapéutica y social para minimizar los problemas que puede haber provocado la adicción en las personas. Normalmente estos centros funcionan 24 horas del día y la exigencia de acceso no es muy alta. Y por último hablamos de centros de acogida para personas migrantes. Dependiendo de la inmediatez que requiera cada caso, podemos diferenciar entre centros de urgencia para personas migrantes que necesitan una atención inmediata o casas de acogida temporal, cuando la atención no es tan urgente como en el caso anterior. Bueno, hasta aquí la tercera unidad de nuestro curso. Aquí hemos visto unidades de convivencia generadas por la sociedad para atender a los diferentes colectivos específicos, pero la realidad de las personas con las que vamos a intervenir puede ser tan diversa como casos podamos encontrar. Por lo tanto, debemos llevar cuidado a la hora de generalizar los colectivos específicos y los recursos dirigidos a ellos. El PDF con los contenidos del tema finaliza con una tabla que recoge un montón de tipos de centros dependiendo del tipo de unidad de convivencia y de los colectivos a los que se dirigen. Como veréis, son muy numerosos y con todos ellos se pretende atender a las diferentes tipologías de necesidades. Bueno, espero que os haya resultado interesante el tema. Mucho ánimo.